Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Nepurudí, Nepurudí, Nepurudí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurudí, le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Jacanamejoy. Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí. Un saludo fraternal a nuestros hermanos indígenas que se conectan en esta nueva emisión de Nepurudí Noticias, donde las noticias, acontecimientos e historias de los pueblos indígenas son protagonistas en este informativo oficial de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Igualmente un saludo especial a nuestros oyentes que se conectan por primera vez. Su sintonía es posible gracias a las diferentes emisoras hermanas indígenas y comunitarias de nuestro maravilloso país que transmiten nuestro programa. Atentos porque estos son nuestros titulares. Titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Grave crisis humanitaria en el Chocó, comunicado a la opinión pública. Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas comisionó esta semana. ¿Cómo se comunicaba al pueblo huitoto anteriormente? Reconocimiento de la Amazonía como sujetos de derechos. ¿Qué ha pasado con el proceso de consulta previa del proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 160 de 1994 o Ley de Tierra? ¿Qué hay detrás del asesinato de líderes sociales en el país? Comunidad del Sur de Ecuador hace respetar derecho a la consulta previa. Internacional. Pastoral Social de la Tierra de Brasil defiende las poblaciones tradicionales contra las amenazas representadas en las apropiaciones expansivas de tierra. Noticias, noticias, noticias. Nunca está de más destacar la importancia de la tierra y los territorios para la identidad cultural indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas no han dejado de sufrir la pérdida de tierras, territorios y recursos naturales. El resultado ha sido que las comunidades indígenas están a punto de desaparecer en muchas partes del mundo. Por eso en nuestro tema editorial, el gobernador Marcelino Trochas, fundador del Cabildo Planes de Uribe Meta, explica la importancia del territorio para los pueblos indígenas. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Marcelino Trochas Vitonás, de Toribío, Cauca. Para mí el territorio es lo que nosotros en lengua decimos Nasachihue, Xautechihue. Entonces el territorio es vida
del hombre indígena y es madre de nosotros la tierra. La tierra tiene un espíritu y ese espíritu es lo que nos da la vida, porque ella, cuando nosotros no le cumplimos con las reglas y normas como indígenas, llora, ella llora. Y eso es lo que... Y yo soy un viejo que todavía le conozco como es las lágrimas de ella. Entonces, yo soy un tipo pues que he tenido historia orales casi 10 años, en mi juventud, en mi niñez. Entonces yo tengo con las normas, las reglas. ¿Qué es territorio? La pregunta suya que hace. Territorio para nosotros es parte, vida, y la economía está allí, la forma de vida. Por eso cuando hablan plan de vida, toca que recoger todos esos capítulos para pasarle a estos vergajos sinvergüenzos que verdaderamente no cumplen la administración del Estado. Ahora bien, la pregunta tiene importante. Si nosotros vemos aquí las tulpas, allá están las 3 tulpas, que más o menos usted ha visto, las 3 tulpas. Eso es el espíritu de la mujer que está sembrada allí, como preparar las mujeres que comienzan a preparar los alimentos para los hombres. Entonces el corazón del hombre allí está bajo la tulpa. Entonces el territorio del resguardo para nosotros, donde verdaderamente lo pongamos en fundamento, en juicio, es sagrado. Entonces lo que el Estado habla diferente, nosotros tenemos un vocabulario muy diferente. Por eso aquí hablan de ancestro. Ancestro quiere decir piso que nunca lo han manoseado los colonos, sino que han tenido vida, son los seres indígenas que en tanto tiempo pues han dominado. Eso entiendo yo. Noticias. Son muy pocos los países que reconocen los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, pero ni siquiera en esos países se han completado los procedimientos de otorgamiento de títulos y de demarcación de las tierras, y a menudo se demoran o quedan archivados cuando cambian los dirigentes o las políticas. Aún en los casos en los que los pueblos indígenas poseen títulos legítimos de propiedad de sus tierras, esas tierras suelen ser arrebatadas por el Estado como concesiones mineras o madereras sin consultar con los pueblos indígenas, y menos aún pedir su consentimiento libre y fundamentado. La falta de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra sigue siendo un problema decisivo para los pueblos indígenas. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo es mi hogar, es en donde vivo. En el transcurso de esta semana se han presentado varias noticias importantes en las regiones, territorios y comunidades de los pueblos indígenas. Por un lado, se presenta una grave crisis humanitaria en el departamento del Chocó. Por eso, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó presenta un comunicado oficial por el accionar de grupos armados ilegales y delincuentes comunes. El pueblo indígena de la Amazonía colombiana Huitoto, tradicionalmente mediante un código de comunicación, transmitían los mensajes importantes de una maloca y tocaban por medio de 2 tambores llamados manguaré. Por esta razón, Nepurudí Noticias quiso indagar sobre el valor que tiene la comunicación para esta comunidad Huitoto. Por otra parte, con las alarmas prendidas por el aumento de casos de agresiones contra defensores de los derechos humanos, crece la necesidad de poner sobre la mesa la discusión sobre la situación de inseguridad de las comunidades que los defensores de derechos humanos y la existencia de patrones y factores comunes entre los crímenes han combatido. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó y la Diócesis de Apartadó, Ixminatadó y Quibdó se pronunció sobre la grave crisis humanitaria que se sufre en todo el departamento del Chocó, ocasionada por la ineficacia estatal, el accionar de grupos armados ilegales y la delincuencia común. Noticias.
El Ejército y la Marina realizan operaciones en el territorio, pero no son suficientes para contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley. El Ejército tiene una red de informantes de la población civil, lo cual es violatorio del principio de distinción, y al implementar las obras de infraestructura, actividades sanitarias y de integración social, pone en grave riesgo a la población civil por la intensidad del conflicto armado en la región. Además, la fuerza pública no ha asumido sustancialmente las directivas 006 y 007 del Ministerio de Defensa para su accionar en los territorios colectivos. En los grandes centros urbanos del departamento, la tasa de homicidios supera el promedio nacional. En ellas, actores armados ilegales ejercen el control territorial de extensas zonas, extorsionan a pobladores sistemáticamente, constituyen fronteras invisibles, imponen horarios para la movilidad de sus pobladores, restringen el acceso de foráneos, ejercen el microtráfico, utilizan niños y adolescentes como informantes y con mucha frecuencia violan a menores de edad. La presencia del autodenominado Clan del Golfo, que ocupa y disputa territorios étnicos, es evidente. Este grupo ha incrementado su accionar en la región, se financia de la economía ilegal de la minería, participa en la cadena del valor de la cocaína, extorsiona y obliga a personas de las comunidades para que sean sus informantes. El ELN en los últimos meses ha incrementado su presencia en todas las subregiones del Chocó. Algunas de sus afectaciones son control territorial mediante el uso de armas, instalación de minas antipersonales, financiación mediante la economía ilegal, reclutamiento de menores de edad, afros e indígenas, presión a habitantes de las comunidades para que sean sus informantes, señalamientos y amenazas indiscriminadas, convocatorias obligadas para que las comunidades participen en sus reuniones, programación arbitraria de actividades deportivas y eventos culturales en los territorios colectivos, obstaculización de las comunidades para realizar sus labores tradicionales. Mi nombre es Luis Ángel Gindrama Manyoma, en Vera Dóvida, del departamento del Chocó. En este momento, como persona que estoy coordinando el tema de derechos humanos de gobierno mayor a nivel nacional, es cierto que pues, hay una inmensa preocupación de los pueblos indígenas. Hemos observado la preocupación por la presencia de los grupos al margen de la ley en toda la jurisdicción donde hacemos parte como gobierno mayor. Específicamente, pues, hablando aquí el tema del Chocó, es que en el Chocó no hay cómo parar esta guerra. La guerra sigue en toda la geografía del Chocó, a lo ancho y a lo largo, por la presencia de estos grupos al margen de la ley, imponiendo su ley hoy en los territorios indígenas, en los resguardos, en las tierras ancestrales. Eso hoy ocasiona a que hoy los pueblos indígenas sean desplazados, hay amenazas de líderes y lideresas, asesinatos, reclutamientos de jóvenes indígenas, tanto hombres y mujeres, ¿sí? En el Chocó. Entonces, pues, seguimos nosotros desde acá, desde como gobierno mayor, es que el gobierno nacional debe garantizar la seguridad para estas comunidades y para estas comunidades indígenas en el Chocó y a nivel nacional. Porque vemos, por ejemplo, en el tema de la ayuda humanitaria, no hay ese que se refleja en la ayuda humanitaria para los pueblos indígenas. Cuando hoy los pueblos indígenas en el Alto Baudó, en el Medio Baudó, en el Bajo Baudó, en la cuenca del río Atrato, en la cuenca del río San Juan, se amerita hoy la presencia de la institucionalidad. No hay en este momento, ¿sí? Por eso, pues, pronunciamos desde acá, desde Bogotá, ¿sí? Desde Bogotá hacia el territorio indígena, para el mundo entero, por favor, ¿sí? Que se haga presencia el organismo nacional y el organismo internacional, ¿sí? Porque realmente nosotros nos sentimos hoy acorralados, ¿sí? Nos sentimos hoy afectados
el movimiento indígena en Colombia y en especial en los territorios indígenas. Algunas consecuencias del accionar de los actores ilegales en el territorio del departamento son desplazamiento forzado, confinamiento de varias comunidades, temor generalizado y coacción de liderazgos comunitarios. Esta crisis humanitaria se agrava por la crisis social y ambiental en la que viven los chocoanos. Iglesia y organizaciones étnico-territoriales valoramos la solución negociada al conflicto armado y hacemos un llamado al gobierno nacional para que se logre la efectiva implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP. Igualmente pedimos que continúe la mesa de diálogos con el ELN en La Habana con criterios de verdad y de coherencia y de respeto a la confianza del pueblo colombiano. Lo que pasa es que la política del Estado es una política que hoy... el sistema económico del Estado, ¿sí? Nosotros miramos de que hay una deuda internacional y esa deuda lo quiere pagar, lo que es que lo paguen los pueblos indígenas, los campesinos y las negritudes. Por ejemplo, en materia de tierra, ¿sí? La reforma de la ley 160, eso a nosotros no nos conviene. Cuando se está hablando de que los territorios indígenas tienen que ser sí, intervenida. Entonces, hoy los grupos, diferentes grupos, tanto sociales, ¿sí? Nosotros por lo menos decimos que no estamos de acuerdo con la política del Estado, que los pueblos indígenas, sus territorios indígenas, se han intervenido por las grandes empresas multinacionales. No estamos de acuerdo con eso. Por eso es que hoy se incrementa, ¿sí? Porque todos estos grupos están centrados en los territorios indígenas, ¿sí? Por ejemplo, en materia de explotación de minas, explotación de recursos naturales, ¿sí? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Ahí donde se incrementa la violencia en los territorios indígenas, ¿sí? Porque todo quiere hacer su plan de desarrollo, su plan en los territorios indígenas. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Rechazamos rotundamente en eso. ¿Qué está pasando en Colombia? En Epurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? En Epurudí Noticias. En Epurudí Noticias daremos un dato relevante relacionado con nuestras comunidades indígenas. En esta oportunidad se trata de los alimentos tradicionales, ya que según estudios, estos alimentos alargan la vida. Yo cargo saco sobre mi cabeza, yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol, me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Datos importantes. El alimento tradicional alarga la vida. Otra de las cosas que también se han reconocido últimamente es que la salud general, el bienestar y la continuidad cultural de los pueblos indígenas están directamente relacionados con su capacidad de consumir sus alimentos tradicionales y de mantener sus prácticas alimentarias tradicionales. Este reconocimiento ha dado lugar a llamamientos a los gobiernos para que incorporen la cultura en el desarrollo de la agricultura sostenible, los sistemas alimentarios y las prácticas, políticas y programas relacionados con ellos que respeten y apoyen el bienestar de los pueblos indígenas, reconociendo el valor de los conocimientos tradicionales. Noticias. En medio de un espacio autónomo, sesionó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con el propósito de continuar velando por la protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas y de los miembros de dichos pueblos, especialmente de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Noticias. Mi nombre es Magnolia Morales Zamora, soy indígena de Embera Chamí y hago parte del equipo técnico de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Como resultado de la lucha de nuestras reivindicaciones, se crea el Decreto 1396 de 1996 que constituye la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, con el objetivo de que los mismos pueblos indígenas protejan, defiendan sus derechos en el marco de la defensa de la vida y el territorio.
Una de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas es diseñar la aplicación de medidas tendientes a reducir y eliminar las violaciones graves de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario que afecten a los pueblos indígenas, como está ocurriendo en nuestra nación. El pasado 3 y 4 de julio del 2018 sesiona la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un espacio autónomo. En este espacio se definen lineamientos del accionar en lo que resta del año dada la coyuntura de violencia en nuestros territorios. En esta última sesión fundamentalmente se plantearon todos los temas de violación que hay en nuestros territorios, pero en especial el tema de amenazas y asesinatos a líderes y lideresas en nuestros territorios. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Los Huitoto son una etnia o pueblo indígena de la Amazonía colombiana y peruana, cuyo territorio originario se encontraba en la parte media del río Caquetá y sus afluentes, y la zona selvática que va hasta el río Putumayo. Ellos tradicionalmente manejan un código de comunicaciones transmitido a través de los sonidos. ¿Qué está pasando en Colombia? En Neporudí Noticias le contamos, le informamos. Tradicionalmente el pueblo indígena Huitoto estaban divididos en linajes patrilineales y exogamos que habitaban, aunque algunos todavía lo hacen, en una casa comunitaria conocida como Jofobomo o Maloca. Varias familias comparten este espacio vital dirigido a la pareja de mayor conocimiento, generalmente la más vieja. En su interior la familia posee un fogón independiente y el sector especial en donde colgar sus hamacas. Allí se procesan los alimentos, en donde es fundamental el casabe, arepa hecha de harina de yuca brava de aproximadamente 1 metro de diámetro y que es el fundamento de su dieta, junto con la proteína animal, producto de la caza y de la pesca. Dentro de la Maloca, además, existe un lugar específico donde los hombres en la noche se sientan a consumir un polvo verde obtenido de machacar hojas de coca y ceniza de yarumo, proceso conocido como mambe o jibie. Durante esta actividad se transmite el conocimiento mitológico y cosmológico ancestral. Tradicionalmente, mediante un código de comunicación se transmiten los mensajes importantes de una maloca y tocan por medio de 2 tambores llamados maguaré, cuyo sonido solía transmitirse por varios kilómetros a través de la acústica formada por el cauce de los ríos y las paredes formadas por los árboles del bosque. Samuel, integrante del pueblo indígena Huitoto, argumenta por qué es importante la comunicación para esta comunidad. Una de las formas que puede ayudar la política pública en nuestra comunidad es enseñándole a los jóvenes y a las jóvenes a conservar el conocimiento, no dejar que se siga perdiendo, porque a medida que el tiempo va pasando, entonces los jóvenes ya les da pena, ya no quieren conservar la cultura, la identidad, por lo que se mezclan con las personas de los blancos. Entonces, debido a lo que el gobierno siempre ha querido proteger, es que como indígenas seguimos siendo indígenas y no mezclados entre los blancos, pues entre los blancos, pero siempre conservando nuestra cultura. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel, vengo del pueblo Huitoto, del clan Nunca y Mipode. Vengo a hablarle acerca de la comunicación, que es tan importante para nosotros en el día de hoy. Para el día de hoy la comunicación en el pueblo indígena Huitoto ha evolucionado y ha sido muy importante porque nos permite comunicarnos no como antiguamente, sino llevando un nuevo protocolo de que es la modernización, y debido a las nuevas tecnologías, entonces la comunicación ha sido una parte muy importantísima en el pueblo Huitoto para el día de hoy. Antiguamente nos comunicamos por medio del Joria, que el Joria viene siendo una especie de espíritu que nos permitía comunicarnos con nuestros abuelos y darnos una información muy importantísima como hoy en día, pero hoy en día esa comunicación poco a poco se ha ido perdiendo y nosotros, pues los jóvenes que hemos quedado, los que conservamos la cultura, nos da un mayor énfasis para la comunicación para nuestros niños que vienen más atrás y para que no se pierda la tradición. Hablar de la política pública, que es un mecanismo que se ha desarrollado ahorita del gobierno para protegernos y también como para mirar cómo somos nosotros y de qué formas estamos llevando estas políticas
en los pueblos. De todas formas es un mecanismo que se desarrolla para un bien común de los pueblos indígenas, como por ejemplo rescatar nuestras identidades y así conservar el medio en el cual estamos nosotros ubicados. Entonces, de todas formas son leyes que se tienen que proteger y llevar a cabo. Noticias. Recuerden que las noticias, acontecimientos e historias que ocurren en los pueblos indígenas las podrán escuchar todos los viernes, sábados y domingos en Nepudo y Noticias. Los vamos a invitar a una breve pausa, pero no se despeguen porque enseguida regresamos con más información que se origina desde nuestro movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. En un viaje por el Alto Putumayo nos preguntaron si era cierto que se iban a iniciar trabajos de megaminería en la zona. Por eso estamos de vuelta, para hablar con la gente y visitar los lugares que se verían afectados. Estamos en la cordillera de los Andes, estamos en el Alto Putumayo. Aquí, en estas montañas, nacen los ríos que surten la cuenca hidrográfica de la Amazonía colombiana. En los años 2008 y 2009, antes de que se conformaran estos resguardos indígenas en el Alto Putumayo, fueron otorgadas concesiones mineras a la Anglo American, hoy Mocoa Ventures. Anglo American, nominada como la peor empresa para el medio ambiente por Greenpeace, adquirió concesiones mineras en el Putumayo durante el gobierno de Álvaro Uribe. Estos contratos de concesión afectarían 25.000 hectáreas de bosque tropical húmedo. Durante estos años no han iniciado explotación y han solicitado suspensión de términos. El pasado 25 de abril se venció el último plazo y podrían iniciar operaciones en cualquier momento. Desde Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, destacamos el significado del pensamiento mayor, comprendido como el entendimiento de lo más esencial de la vida, como es esa fuerza espiritual que nos da la claridad para observar desde el corazón las señales de la naturaleza. El pensamiento mayor de los pueblos indígenas debe entenderse como un tejido integral entre el pensar, el sentir y el obrar, de manera que haya coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos en censo. Pueblos indígenas, vamos a contarnos. Es hora de saber cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Este es el primer censo consultado y concertado con los pueblos indígenas y sus organizaciones. Censo 2018. Información fundamental para la construcción de políticas públicas diferenciales. ¡Estamos en censo! Pueblos indígenas, MPC Indígena, DANE, Gobierno de Colombia. ¿Cómo tratamos a la madre tierra? Colombia es un país de bosques, desde la neblina que se enreda en los árboles de los Andes hasta los morichales de la Orinoquía, pasando por las selvas del Chocó y la Amazonía. El IDEAN calcula que 53% del territorio nacional está cubierto de bosques. Ahí vive una buena parte de las 55.000 especies de animales y vegetales que tiene Colombia y de ellos depende cientos de miles de personas. Pero las amenazas están al acecho. En 2014, según el IDEAN, 140.356 hectáreas de bosque fueron taladas. Esto equivale a 356 canchas de fútbol al día. La deforestación y la quema de bosques tienen consecuencias directas sobre el cambio climático. Y tú, hermano indígena, ¿qué estás haciendo por cambiar esto? Recuerda, somos guardianes de la madre tierra y ella nos cuida también. Escucha nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Namang pa jauh madia bikin abua sompiata kafibira to padamna pananta namang pa ki Bogotá deba mutrina Luis Ángel Hindra Manjoma nang momento de pues nama bua. Mi nombre es Luis Ángel Hindra Manjoma, hago parte del programa de Coordinador Nacional de Derechos Humanos. Quiero mandarle un cordial saludo especial a todos los pueblos indígenas que congregan aquí al Gobierno Mayor. Muchas gracias. La importancia de la música y los sonidos indígenas
radica en que cada cultura que ha poblado nuestra tierra ha encontrado en la música una manera de preservar su conocimiento. La música es una manifestación simbólica de una cultura que permite aproximarse a la lectura de los establecimientos sociales e historias de una comunidad. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país. Todos los viernes de 11 a 12 del mediodía. Conoce más sobre la riqueza cultural de nuestros pueblos indígenas, escuchando la emisora oficial de Gobierno Mayor. Escuche nuestra emisora a través de la página web www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza Nepurudí Noticias. Le contamos, le informamos. Escúchenos a través de nuestra emisora en la página www.gobiernomayor.org y en las emisoras indígenas y comunitarias del país, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Continuamos con este espacio informativo dedicado a nuestros hermanos indígenas, por eso a continuación tenemos un dato importante. Y con nadie me meto, respeto, pa' merecer respeto. Datos importantes. En Nepurudí Noticias queremos compartir el siguiente dato relevante, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Escuchemos. Desde tiempos inmemorables, los pueblos indígenas y las comunidades locales han sido los depositarios de los conocimientos y los recursos tradicionales y han aplicado el derecho consuetudinario, consagrado en su cosmología espiritual. Los colonizadores y los estados poscoloniales debilitaron y destruyeron el derecho, gran parte de los conocimientos tradicionales, que incluyen el derecho consuetudinario y folclore, al imponer sus propios sistemas jurídicos, sus conocimientos y su concepción del mundo a los pueblos indígenas. Pero en la actualidad se aprecia cada vez más el valor y el potencial de los conocimientos tradicionales. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. En días pasados, 3 de los 25 jóvenes que interpusieron una tutela por los derechos de las generaciones futuras frente al cambio climático, logrando así el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos, estuvieron presentes en las instalaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, con el propósito de exponer las implicaciones que tiene la deforestación en la Amazonía y cómo ésta interfiere directamente en el cambio climático. Noticias. Dando un paso de enorme importancia, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una sentencia que declara a la Amazonía como región ecológica. Es un sujeto de derechos. Se suma así a otras iniciativas que abandonan el convencionalismo de entender a la naturaleza solamente como objeto. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela, yo soy abogada, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia y soy una de las 25 accionantes de la tutela de generaciones futuras y cambio climático que resultó en la sentencia de la Corte Suprema que reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos. La decisión aprobada el 5 de abril de 2018 dice que la Amazonía es, abro comillas, ecosistema vital para el devenir global, cierro comillas, y que en aras de protegerla se la reconoce, abro comillas, como entidad, sujeto de derechos, titular de la protección de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades regionales que la integran, cierro comillas. A partir de ello, la decisión manda al gobierno, incluyendo ministerios, agencias y municipios, a iniciar distintas acciones con el objetivo muy ambicioso, cero deforestaciones. Pues nosotros lo que queríamos mostrar es que la Amazonía históricamente ha sido protegida por las comunidades que viven en ella, pero en este momento está siendo víctima de la deforestación. Entonces queríamos demostrar que no solo esas comunidades se ven afectadas gravemente
por lo que está ocurriendo, sino que la deforestación que están viviendo allá tiene una relación directa con el cambio climático que vamos a sufrir todos los colombianos y en especial los jóvenes. ¿Por qué? Porque al deforestar aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, que son la principal causa del cambio climático. Entonces nos juntamos 25 jóvenes de 17 ciudades distintas del país, vulnerables a los efectos del cambio climático. 2 de estos jóvenes son indígenas, 4 de estos jóvenes viven en la Amazonía, en Florencia y en Leticia, y queríamos demostrar que si no frenamos ya la deforestación, si no conservamos la Amazonía en su naturaleza y a sus comunidades, nos vamos a ver afectados todos. Colombia ya había dado un paso en el mismo sentido cuando reconoció en 2016 que el río Atrato era sujeto de derechos. El caso actual es un poco distinto, ya que responde a una impugnación elevada por 25 jóvenes y niños de 7 a 26 años que consideraban que como la deforestación amazónica contribuía al cambio climático, ponía en riesgo a sus derechos en el futuro. Esta fue una acción que emuló a la demanda que niños y jóvenes de Estados Unidos presentaron contra el gobierno federal por sus inacciones ante el cambio climático. El 13 de febrero salió el fallo de primera instancia que nos negaba la tutela porque decían que lo procedente era una acción popular. Nosotros decíamos que si no se hace algo ya el perjuicio va a ser irremediable porque el daño que está viviendo en la Amazonía va a hacer que incluso los ecosistemas empiecen a cambiar y esto va a generar tal vez desplazamiento de las comunidades que viven allá. Entonces si no se toman decisiones ya, pues estamos ante un perjuicio irremediable. Entonces el 16 de febrero impugnamos el fallo de primera instancia, llega a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, y el 5 de abril de este año la Corte Suprema de Justicia emite la sentencia en segunda instancia. La medida es muy importante, ya que la Amazonía colombiana, como ocurre en los demás países de la cuenca, está bajo una muy fuerte presión. En este país se perdieron más de 70.000 hectáreas de selva en el año 2016, una cifra muy superior a la del año anterior. Creo que esta sentencia lo que está haciendo es que las personas que no viven en la Amazonía entiendan lo que las comunidades han entendido históricamente, y es que la Amazonía vive y tiene una vida propia que hay que proteger. Entonces, las comunidades indígenas que viven allá están absolutamente seguras de esto y para nosotros a veces era difícil entenderlo. Entonces yo creo que está creando pedagogía y está dándole la importancia que merece. Entonces, para nosotros es nuevo, pero para las comunidades indígenas no. Y entonces el reconocimiento de la Amazonía como sujeto de derechos nos da una herramienta más para que todos podamos exigir su protección. Finalmente, otro componente destacado en la resolución es que claramente se indica que el responsable de todas las medidas y acciones es el Estado. La resolución mandata a la Presidencia de Colombia y a otras instituciones como el Ministerio de Ambiente a formular planes de acciones contra la deforestación amazónica, como el Ministerio de Ambiente a formular planes de acciones contra la deforestación amazónica. También exige que los municipios de esa región implementen en 5 meses planes de ordenamiento territorial. Impone además medidas en el mismo sentido a las agencias regionales para el desarrollo sostenible de la Amazonía. Pues nosotros tenemos una argumentación muy tradicional. El tema a muchas personas les parece innovador, pero nuestra argumentación jurídica fue muy tradicional. Entonces nosotros lo que decimos es que actualmente hay una vulneración clara a los derechos a gozar de un ambiente sano de los accionantes, porque lo que está pasando en la Amazonía, la deforestación, aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, yo que vivo en Bogotá, me estoy viendo amenazada en mi derecho a la vida, al agua, a la salud y a la alimentación, porque el agua que yo consumo viene de Chingaza, y Chingaza se provee agua gracias a las lluvias que viajan desde el Amazonas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es que esta vulneración actual al derecho a gozar de un ambiente sano está generando una amenaza sobre los derechos de los jóvenes que viven en las ciudades vulnerables al cambio climático, porque son ellos quienes van a vivir ese futuro más caliente o con los efectos del cambio climático. El mensaje que queremos enviar es que conozcan la tutela y que sobre todo se apropien. La intención que teníamos estos jóvenes era de alguna forma contribuir a darle voz a lo que las comunidades vienen haciendo desde hace décadas. Entonces esta tutela y esta sentencia es de todos, y ahora que la Corte Suprema dijo que la Amazonía es sujeto de derechos,
pues respaldémosla y protejamos y usemos esto como una herramienta para la protección del territorio, porque lo que ocurre en la Amazonía no solo está generando un daño grave para las comunidades que viven ahí, sino para todos los colombianos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. El equipo de comunicaciones Nepurudí Noticias indagó con los profesionales de Gobierno Mayor sobre lo que ha sucedido con el proceso de consulta previa del proyecto de ley, abro comillas, por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones, cierro comillas, o Ley de Tierras, después de que indígenas representados en las organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación MPC, como NIC, SIC, OPIAC, AICO y autoridades tradicionales indígenas de Colombia Gobierno Mayor, interpusieran una denuncia donde se menciona la vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada por parte del Gobierno Nacional. Noticias. En el marco de la consulta previa, libre e informada del proyecto de ley, abro comillas, por medio del cual se modifica la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones, cierro comillas, denunciamos ante la opinión pública, la sociedad en general y organismos de control que el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo, Juan Guillermo Zuluaga Cardona, y como coordinador de la ruta metodológica, el ministro del Interior Guillermo Rivera Flores, quienes vulneran el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, al que por ley tenemos derecho todos los pueblos indígenas. En tanto, intentaron protocolizar el proyecto el lunes 9 de julio del 2018, sin terminar el proceso de consulta concertada con los pueblos indígenas desde el pasado 28 de diciembre del 2017, sin la presencia de los sujetos de derecho. Adicionalmente, el equipo delegado del gobierno desconoce el ejercicio de consulta con los pueblos indígenas, en donde recorrimos el país, caminamos la palabra y a través de la sabiduría de nuestras autoridades y líderes, discutimos alrededor del fogón sobre las posibles afectaciones que trae el proyecto de ley y como resultado de este diálogo terminamos de consolidar una propuesta que, en cumplimiento de la normatividad nacional e internacional sobre la materia, recoge las apuestas y derechos históricos de los pueblos ancestrales del país. Mi nombre es Anderson Quiro, hago parte del equipo de apoyo jurídico de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Con respecto al pronunciamiento que se emitió por parte de la MPC, Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Comunidades Indígenas, debo expresar que el origen de ella se enmarca en la actitud que el gobierno empezó a asumir en el marco del desarrollo de la ruta acordada el 28 de diciembre del 2017 para efectos de la consulta previa de la Ley 160 de 1994. Esta fue una ruta que se había acordado en esa fecha, a través de la cual se iba a llevar a cabo la consulta previa de la ley mencionada, pero que el gobierno, en los últimos días, de manera arbitraria y autoritaria, dijo que de manera unilateral terminaba con esa ruta debido a que, entre comillas, no había voluntad de diálogo por parte de los indígenas o ánimo de concertación, entonces que ellos, dado esas circunstancias, pues terminaban la ruta de consulta previa y por tanto procedían a radicar el proyecto de ley ante el Congreso. Aspecto que no es cierto, sobre todo si tenemos en cuenta que, de hecho, en la última discusión que se llevó a cabo en el espacio técnico, los indígenas le planteamos al gobierno, al delegado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos permitiera expresar los fundamentos jurídicos y sociales políticos en los cuales se basaba la propuesta de los pueblos indígenas, frente al cual el gobierno expresó que ellos no estaban en la capacidad para tomar decisiones con respecto a esos planteamientos y que por tanto ese escenario se debía llevar a cabo en un espacio político. Reiteramos que este proyecto es lesivo para la sociedad colombiana, para los pueblos indígenas, los territorios étnicos, el campesinado y la soberanía nacional, por lo que hacemos un llamado a todos los sectores sociales, rurales y populares a unar esfuerzos para fortalecer la unidad por el cuidado y defensa de la vida y el buen vivir de las comunidades en los territorios. Atentamente, la Mesa Permanente de Concertación de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Colombia, MPC. Noticias. A continuación tenemos otro dato relevante y atentos porque según un informe entregado, ahora se está reconociendo el valor de los conocimientos tradicionales.
Datos importantes. Los pueblos indígenas representan la mayor parte de la diversidad cultural en el mundo. En todo el mundo hay aproximadamente 370 millones de personas indígenas que ocupan el 20% de la superficie terrestre. Se calcula también que representan unas 50.000 culturas indígenas diferentes. Por tal motivo, los pueblos indígenas del mundo representan la mayor parte de la diversidad cultural del planeta, aunque constituyen una minoría numérica. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En medio de una oleada de violencia contra líderes sociales en el país, varias organizaciones sociales presentaron ante la Comisión de la Verdad un informe que documenta la situación de los defensores de derechos humanos y los patrones de los ataques en su contra entre el año 2002 y 2015. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Según El Espectador, que desde la institucionalidad no se haya reconocido la existencia de una sistematicidad en los asesinatos y ataques contra líderes y defensores de los derechos humanos en el país, es para las organizaciones sociales una forma de ignorar la dimensión que ha adquirido el problema en Colombia y las dinámicas de la violencia, que a pesar de la salida de las FARC del escenario del conflicto, siguen latentes en las regiones, aunque los cálculos siguen variando y no hay consenso entre los institutos, organizaciones y gobierno. Las cifras más pesimistas dan cuenta de más de 90 líderes asesinados en tan solo el primer semestre del año 2018. Y con las almas prendidas por el aumento de los casos de agresiones contra defensores de los derechos humanos, crece la necesidad de poner sobre la mesa la discusión sobre la situación de seguridad de las comunidades que los defensores de derechos humanos y la existencia de patrones y factores comunes entre los crímenes. Ese es precisamente el sentido del informe entregado a la Comisión de la Verdad y realizado por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y el Centro Europeo de los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Gira Castro y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos del GIDH y el programa Somos Defensores. El informe titulado Defender la Vida documenta el contexto sobre la violencia contra esta población entre 2002 y 2015 e identifica 10 casos emblemáticos que dan cuenta de que la mayoría de los actos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos no están directamente relacionados con el conflicto armado entre el Estado colombiano y los grupos armados. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Recuerden que esta emisión la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. También escúchela a través de las diferentes emisoras indígenas y comunitarias de nuestro país. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me deja... Además de defensor de derechos humanos, Yacu Sacha Pérez es un líder indígena y actual presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, una organización cuyo objetivo principal es promover conocimiento sobre los abusos de derechos humanos contra las comunidades indígenas y lograr la protección y promoción de los derechos humanos en Ecuador, en particular los derechos de los pueblos indígenas. La buena noticia es que esta comunidad del Ecuador hizo respetar su derecho a la consulta previa. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Hace varios días tuvimos la grata visita del líder indígena y presidente del Ecuarunari, Yacu Sacha Pérez. En su paso por Colombia, dialogó con Nepurudi Noticias para compartir una importante experiencia de lucha y resistencia que lidera con su comunidad, Ecuarunari, desde hace varios años. Soy Yacu Pérez, presidente de la Ecuarunari y de la KOI. En efecto, las victorias son exiguas, creo que en el Ecuador y en el mundo entero. Pero hay victorias que hay que visibilizar y hay que celebrarlo. Después de 16 años de resistencia, detenciones, criminalizaciones, secuestros, encarcelamientos que hemos tenido, al fin el 1 de junio se logró pararle a una empresa minera china
pararle a través de una acción de protección constitucional en la que denunciamos que no hubo consulta previa, libre e informada, que la empresa se metió a territorios indígenas sin pedir autorización, sin pedir el consentimiento previo, hecho que está prohibido por la Constitución y por los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que dispone que todo proyecto que pueda afectar a comunidades indígenas tiene que haber previo a ello una consulta previa. Y eso es lo que se dio en el sur del Ecuador, en Cuenca, en una lucha titánica, en una batalla gigante contra un monstruo que es China y el Estado ecuatoriano. Como dirigente nacional, Yaku Sacha lleva varias luchas de resistencia local frente a proyectos como Fruta del Norte, de la multinacional canadiense, al proyecto Cóndor Mirador, de la empresa ESCA, una multinacional china, al proyecto Cascabel, en el que parece va a entrar una multinacional australiana, al proyecto Río Blanco de la empresa Yunel, Ecuador, y a varios proyectos mineros que han llegado al Ecuador afectando gravemente el medio ambiente y la Pachamama. Creo que valió la pena esta lucha, a más de la argumentación jurídica, la Pachamamita nos convidó sus energías, su espíritu se conectó, fue una conexión extraordinaria entre las comunidades y los apus, la madre naturaleza, la Ipamama. Y por eso esto convidamos y visibilizamos y decimos al resto de pueblos y comunidades en resistencia que no hay que perder la esperanza, que de la resistencia y cómo hacer una herramienta potente para de esas pesadillas ir a los sueños, de las tristezas a las alegrías, de todo ese proceso de lucha, ir siempre haciendo camino al andar. Creo que es necesario decirle que esta lucha está marcando una diferencia gigante y convidarles al mundo entero de que la resistencia hay que globalizarlo. Por ahora, Ecuarunari continuará haciendo resistencia a los proyectos extractivistas, mineros, petroleros, a los monocultivos, a los agrotóxicos, todo lo que sea extractivista, a todo lo que pretenda reducir la Pachamama. Continúan defendiendo el patrimonio comunitario de las semillas para que no sean despojadas por el Estado y no los despoje la empresa privada nacional y transnacional. Desde el Ecuador, desde el Perú, desde Colombia, desde Bolivia, porque represento a esas comunidades que están defendiendo sus derechos, su suma causa. Hay grandes expectativas, porque así como han globalizado el capitalismo, así como han globalizado el colonialismo, el patriarcalismo, el sexismo, el racismo, el machismo, hay que globalizar la esperanza, hay que globalizar la resistencia, hay que globalizar la defensa del agua. Si no defendemos el agua, no defendemos la vida. Si queremos no morir tostados, si no queremos perecer ante esta crisis climática, es necesario volver a la vida sencilla, a la vida humilde, a la vida con ponderación, recuperar lo que los sabios abuelos nos enseñaron. La mayor riqueza no está en la igualdad, está en la diversidad. Y nosotros hay que no solamente predicar, sino practicar el summa causa. El summa causa y no es la riqueza material de los carros, del cemento, de la chequera, del billete plástico. La mayor riqueza del summa causa es la riqueza espiritual, es esa defensa del aire puro, del agua fresca, de las semillas. Y por eso este abrazo gigante, darles a todos una combinación perfecta entre el chungo, el corazón y las neuronas. Como dice Yaku Sacha, abro comillas, estamos en eso, una lucha y sabiendo que la lucha no es de velocidad, la lucha es de resistencia. Por eso muchos nos preguntan hasta cuándo van a seguir luchando, ¿van a morir o van a encontrar solución? Y nosotros les respondemos que la lucha es intergeneracional. Seguiremos luchando el último minuto de nuestra vida y el primer minuto del corazón de nuestros hijos. Entonces la lucha, la resistencia rebasará. Cierro comillas. Soy Yaku Pérez Guartambel, soy presidente de la Ecuarunari y de la CAOI, vengo del sur del Ecuador y les vengo a dar un saludo, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje a los hermanos colombianos, a los pueblos indígenas y no indígenas, a los afros, a los runas, a las etnias y a todos los pueblos que estamos en resistencia, a los de a pie, que no hay que perder la esperanza, que hay que recuperar los sueños, que hay que hacer realidad esas utopías. Si hemos conseguido un mundo distinto, un mundo que otro mundo es posible, hay que luchar ahora por un mundo imposible. Y eso sí se puede hacer. Los colombianos creo que este rato
prolongaron su triunfo. Si bien Gustavo Petro no llegó, pero probablemente en 2, en 4 años va a estar en la presidencia. Pero este rato también decir, aunque muchos digan que el fútbol es del opio de los pueblos, decir grande Colombia, lo sentimos los ecuatorianos como que fuéramos parte de Colombia, de esa Colombia grande que está enseñando al mundo, que tiene grandes deportistas, que tiene grandes filósofos, que tiene grandes cientistas, que tiene gente que los recibe con los brazos abiertos y con las manos abiertas y con un chungo gigante. Y desde el Ecuador también les convidamos todas nuestras mejores energías para Colombia y el mundo, decirles que no perdamos la esperanza. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. Les agradecemos a todos nuestros hermanos indígenas y oyentes en general por continuar con nosotros en este informativo dedicado a todos ustedes, Nepurudi Noticias. A continuación, una noticia internacional muy importante. Noticias. Por estos días nos estuvo acompañando Darlene Braga de la Pastoral Social de la Tierra de Brasil. Ella hace parte de la Regional de la Amazonía, cuyo trabajo consiste en defender las poblaciones tradicionales contra las amenazas, especialmente las que representan apropiaciones expansivas de tierra. Los pueblos indígenas haciendo comunicación. Darlene Braga, de la Pastoral Social de la Tierra de Brasil, visitó nuestro país con el propósito de participar del Foro Social Panamazónico FOSPA 2018 y hacer la presentación oficial del libro que se encargó de construir. Este libro contiene una valiosa investigación relacionada con las comunidades más afectadas de Brasil, que están siendo exterminadas a manos de grandes compañías mineras a causa de la expansión de latifundios, maderera, petrolera, entre otros. Eu sou Darlene Braga, da Comissão Pastoral da Terra, da Amazônia Brasileira. Ella es Darlene Braga, hace parte de la Comisión de la Pastoral Social de la Tierra de Brasil. A Comissão Pastoral da Terra ela atua em todo o território brasileiro. Eu estou aqui representando a Amazônia. Ela defende o território das populações tradicionais e acompanha toda a violência do campo causada pelo latifúndio. La Comisión de la Pastoral Social de la Tierra trabaja en todo el Brasil. Ella hace parte de la Regional de la Amazonia. El trabajo que hacen es básicamente defender a las poblaciones tradicionales contra las amenazas, específicamente la que representa el latifundio o apropiación extensiva de tierras. A CPT ela atua em todo o território brasileiro. As comunidades estão sendo exterminadas pelo grande capital, pelas minerias, pelo latifúndio, pelas madeireiras, pelas petroleiras. Entonces, en esa parte de Brasil las comunidades están siendo exterminadas, básicamente a manos de grandes compañías mineras, madereras, por el problema de la expansión del latifundio. Se denuncian asuntos como, por ejemplo, todo lo acontecido durante el año 2017 en la Amazonía brasilera, específicamente 56 asesinatos, 103 tentativas de homicidio y 188 personas amenazadas de muerte, solamente en la Amazonía brasilera. A nossa expectativa é sensibilizar o governo brasileiro, mostrar para a sociedade o descaso em fazer reforma agrária e o descaso da violência no campo. Bueno, la expectativa es poder sensibilizar al gobierno brasileño de lo que está pasando, sensibilizar a la sociedad en general del conflicto tan grave que se está viviendo. No Fórum Panamazônico em Mocoa, em novembro de 2019, nós queremos fazer lançamento de atlas panamazônico, não só do Brasil, mostrar os dados que está acontecendo na violência do campo da Panamazônia. En el proceso del FOSPA, en el próximo de noviembre de 2019, acá en Colombia, ellos quieren lanzar un atlas de conflictos que no es solamente para Brasil, sino para toda la región de la Amazonía. No Atlas nós queremos lançar o número de mortes, número de ameaçado, com quem está se disputando a terra na Amazônia, os grandes projetos. Então todo o latifúndio vai ser mostrado nesse Atlas em 2019. Entonces, con esa herramienta se quiere hacer una contribución mostrando la magnitud del conflicto, el número de muertes, de asesinatos, el grave conflicto que representa
para las poblaciones, para los territorios, el latifundio y de alguna manera entonces con esto poder hacer incidencia. Os campesinos, as populações tradicionais são as que cuidam da terra. São eles que estão sendo ameaçados constantemente e eles estão cuidando da terra. Eles que plantam e colocam comida na nossa mesa. Nós temos que ter o cuidado com a mãe terra e com a natureza. Los campesinos y las comunidades tradicionales son los que cuidan y protegen la madre tierra y son ellos los que están siendo amenazados. Pero son ellos finalmente los que colocan nuestra comida, los que siembran, los que cuidan, los que plantan y colocan la comida en nuestra mesa. Y por eso debemos también tomar conciencia de esa relación y protegerles. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Escúchenos a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país, pero también pueden enviarnos sus noticias, opiniones o invitaciones al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com. Hemos finalizado esta emisión de Nepurudi Noticias. A todos ustedes gracias por su amable atención, pero los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, Gobierno Mayor. Recuerden escribirnos a nuestro correo electrónico comunicacionesgobiernomayor@gmail.com y que tengan un feliz resto de semana. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Los hijos de la madre tierra se comunican. Nepurudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudi Noticias. Noticias, noticias, noticias. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacanamijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Radio, desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra.